Bueno, buenas tardes. Yo soy el doctor Carlos Kotlik de Mendoza, Argentina. Vamos a hablar sobre 25 años tratando la progresión de la miopía. Quiero agradecer a la doctora Ángela Fernández, a Claudia Pavón, a Ana Zuli y a toda la Sociedad Venezolana de Oftalmología que me ha invitado a tratar este tema que es uno de los que me apasiona. En diciembre del 2016 apareció esta revista que ya es a nivel popular, se vendía yo la compré en un aeropuerto. En febrero del 2016, en el World Ophthalmological Congress, en el Congreso Mundial de Guadalajara, creo que ahí empezamos todos los oftalmopediatras a decir claramente hay que tratar la progresión de la miopía y no solamente la miopía en sí. Fíjense esto en el European Journal of Ophthalmology en marzo del 2021, o sea, ahora, acaba de salir este trabajo realmente muy completo, y este de la Academia Americana de febrero del 2021, o sea que las cosas siguen. Pero bueno, yo voy a hablar de esto. Vamos a poner unas fotos de Mendoza de paso. Este es un trabajo que publicamos en esta revista en Argentina en junio del 2020 con la disminución de progresión de la miopía en estos 25 años que yo vengo tratando. Un grupo control, un grupo tratado con carteolol, empecé con beta bloqueantes, en este caso con hipotensores, dorzolamida y atropina. Con el doctor Rafael Iribarren organizamos este simposio el 7 de noviembre del año pasado, que vinieron gente de Singapur, de Hong Kong, de Beijing, de Holanda, de Australia, de la gente de Israel, de todos lados del mundo, donde planteamos este tema y pusimos a Argentina directamente en esta epidemia de miopía del sudeste asiático. También lo trajimos a Sudamérica, concretamente a Argentina. Vamos a empezar con esto, entonces. El tema con lo que vamos a empezar es esto. Vamos a ir viendo fotos de Mendoza de paso, de la emetropización. ¿A qué le llamamos emetropización? Bueno, esta es la curva de Gauss normal, este es Gauss, ustedes la conocen, la curva normal, la campana, donde tenemos el promedio, un desvío estándar, dos desvíos estándar. Entonces tenemos que la emetropización fue postulada por este señor Straub, que dice que los componentes ópticos no están asociados al azar, sino que están correlacionados. Y por eso se observa una distribución que no es gaussiana, a pesar de lo que decía Steiger, que como las alturas, los pesos, los perímetros, sería también las refracciones humanas gaussianas, siguiendo la distribución normal. Pero no es así, y eso después lo ratificó Sorsby, Von Alpen en el 61, Duane en el 76. Esta es una distribución leptocúrtica. Es parecida a la normal, pero son muchos más los normales, los que están más cerca del promedio. No dos desvíos estándar ni un desvío estándar. No sigue la distribución del azar de Gauss. Hay muchos más normales, por lo tanto, aquel que Straub tenía razón cuando nos decía algo debe estar pasando ahí de un mecanismo activo de emetropización, si no esto no pasa. Esto ya nos decía Duane en el 76, y esto tiene dos cosas muy claras que ya podemos ir definiendo desde ya. Uno, no hay que interferir con este proceso, no le demos lente de descanso a los niños, no nos metamos, se están emetropizando, son hipermétropes naturalmente, y no podríamos hablar de promedios ni de desvío estándar, porque esos promedios o desvío estándar, en cuanto a refracciones se trata, tiene que ver con una curva normal, y estamos diciendo que no se distribuye según la normal. Pero estos eran matemáticos, no eran biólogos. Entonces, hace 100 años que sabemos eso, nadie nunca le dio mucha importancia, hasta que llegó este señor, Josh Wallman, que empezó con estos conejitos, él era un loco de los aves, de los pájaros, y vio que cuando nacen, cuando hatching es cuando apenas salen del huevo, la distribución de las refracciones de los chickens, de los pollitos, era muy grande, y se fue haciendo cada vez menos, hasta que se logró la curva esa leptocúrtica que hablamos. Estudió a mismo Wallman y después varios autores más con peces, acá ven un pez con un cristalino más largo que el otro, tapan una parte y se alarga esa parte, se ve que es un problema local, aún sin nervio óptico, aún quemando la fobia, es un problema local de esta cosa conjunta que es retina, úvea y esclera, que se comportan conjuntamente, incluso dependiendo del glucagón, de la dopamina y de la luz, y va creciendo no según lo que haga falta. Esto es la emetropización. Entonces, la refracción ocular sigue una distribución leptocúrtica, parecida a lo normal, pero con un pico mucho más alto, porque existe un proceso de emetropización activo durante la infancia, y no sigue una distribución al azar. Está mediada por la luz, la dopamina, el glucagón, etc. Ahora, ¿qué pasa si hay errores de esta emetropización? Entonces,
errores hacia la miopía que nos interesan ahora, factores genéticos, historia familiar de miopía, cantidad de trabajo de cerca, el accommodation lag, que se habla tanto, y el desenfoque periférico, con lo cual se trata muchas veces exposición al aire libre, queremos luz, queremos que salgan afuera. Los niños han hecho, el doctor Yuval Cohen puso jardines de infantes con muchísima iluminación, fue una cancha de fútbol, más de 2.500 lux contra 300, que es lo que yo tengo acá. Letras negras con fondo blanco, refracción cicloplégica a los 6 años, todos estos son los riesgos de la miopía. ¿Con qué lo tratamos ahora? Atropina al 0,01%, súper diluida. No decimos diluida, porque diluida es al 10%, diluida es al 33%. Esto es súper diluida. Hipotensores oculares, ortoqueratología, bifocales o multifocales, filtros de acupuntura, fondo oscuro, células on y off y aire libre. Este es el Atropine Treatment of Myopia del 2006, donde le ponían atropina y veíamos que se disminuía la progresión a la miopía. Pero los chicos no veían nada, se volvían ambliopes porque no podían acomodar. Después aparece, esto es lo que yo creo que revoluciona, en enero del 16 se publica en la Ophthalmology, ya el mismo Atrom 2. Atom es Atropine Treatment of Myopia, pero con atropina al 0,01%, que no le afecta absolutamente nada a la acomodación, y este fue lo que produce la revolución del Congreso Mundial de Oftalmología de Guadalajara de febrero del 16. Después, en diciembre del 17, vuelve la Academia a publicar esto. Yo traigo a la luz a la revista Médico Oftalmólogo del Consejo Argentino de Oftalmología ese trabajo, y se empieza a vender en el mundo atropina al 0,01. Nosotros tenemos que ir en Argentina a estas farmacias a hacerlas preparar porque todavía no se vende esta al 1% y hay que hacerla diluir con 99 lágrimas por cada gota, 99 gotas por cada una de exoptoatropina para que quede al 0,01 y no pase esto, que esté más dilatado un ojo que otro. ¿Cuánto interviene en la acomodación los receptores muscarínicos, parasimpáticos, en la elongación ocular, en la miopización en los ojos? Uno dice debería acomodar mucho porque cuando lo paralizamos con la atropina se evita la miopización. Pues nada, no interviene nada, porque el 0,01 no tiene función muscarínica. Incluso encontramos estos libros, me lo prestó el doctor Rafael Iribarren, que hizo conmigo aquel trabajo en noviembre, que invitamos a tantos autores del sudeste asiático, que los reptiles y las aves no tienen receptores muscarínicos, tienen músculo ciliar estriado. Y sin embargo, cuando veíamos esas curvas de miopización, que tratamos de explicar rápido ahí con los ojos de pescado, los ojos de pollo, ellos no tienen músculo muscarínico, no tienen músculo liso, y sin embargo, y no tienen ni siquiera esclera de colágeno, tienen esclera de cartílago y se estiran igual. Por lo tanto, no es a través de los receptores que conocemos siempre del parasimpático. Es simplemente, como dice este artículo de la Asia Pacific Journal of Ophthalmology, es a través de las células de la retina que entra y por ahí se produce esto, que es el que separe este defecto de miopización de alargamiento del ojo. Lo único que se sabe de la acomodación son aquellos ortodoxos judíos que parece que leen así, y ahí se ha visto que los primos hermanos que no leen así la Biblia no se miopizan, mientras que ellos sí se miopizan. La atropina entonces entra a través de las células amácrinas y a través de la dopamina, que habíamos dicho que era una de las maneras en que se produce este alargamiento del ojo, en que funciona la atropina y no por su efecto parasimpático. Entonces tenemos atropina, hipotensores. Hipotensores oculares, yo presenté bien en el año 2000, un trabajo que hacía, acá está, en la American Society of Ophthalmic Ultrasound en Dallas, Texas, el 21 de octubre del 2000, y en la Panamericana de Buenos Aires en el 2001, disminuyendo la progresión de la miopía en niños y disminuyendo la longitud axial, el 22 de julio del 2001, cartiolol contra placebo. Empezamos a trabajar con cartiolol, que son los hipotensores. Después, en el 2010, hicimos lo mismo con dorsolamida, y acá tenemos dorsolamida, que también hice el mismo trabajo. Este es el trabajo, el 21 de mayo del 2010, y en el 2015 verificamos trabajos que ya estaban hechos y que decían que el timolol no servía, que los betabloqueantes no servían, que los hipotensores no servían. Yo los estudié de otra manera con los mismos números de ellos, y sí daba significativo. Esto lo tendrá que haber presentado en Ámsterdam, fue aceptado para el Congreso Mundial de Ámsterdam de la Academia de Oftalmopediatría, pero pandemia mediante, este es acá donde fui aceptado, no lo pudimos hacer. Lo que hice entonces fue presentarlo en esta revista argentina, que ya lo dije, en junio del 2020. ¿Qué es lo que presentamos? En vez de con el cartiolol, de 1996 al 2002 lo estudié. 95 ojos en un año, en 39 ojos en 3 años, porque el seguimiento por ahí se hace difícil. Lo que estudiamos es si el largo axil si se miopiza o no. Lo mismo hicimos con la dorsolamida del 2003 al 2016. Acá tuvimos más ojos porque fue más tiempo. Y ahora lo he hecho
con la atropina al 0,01, ultra diluida, súper diluida, con 93 ojos a 1 año y 48 ojos a 3 años. Pero lo que definí, esto es lo interesante, no medí en milímetros el largo final menos el largo inicial, o en dioptrías, o sea, miopía final menos miopía inicial, sino que definí este valor que es largo 2 menos largo 1 dividido en largo 1. Porque no es lo mismo que un ojo crezca de 18 a 20 milímetros, que crece 2 milímetros, que crezca de 28 a 30, que también crece 2 milímetros, pero de 18 a 20 se miopiza mucho más que de 28 a 30, que ya estaba larguísimo. Lo mismo hicimos con esta razón de progresión de la miopía, refracción 2 menos refracción 1, eso es en dioptrías, pero yo lo divido la refracción 1, porque no es lo mismo que me suba de 2 a 4 que de 8 a 10. En los dos casos son 2 dioptrías, pero es mucho más de 2 a 4, es el doble, que de 8 a 10, que es mucho menos. Entonces lo que vimos que no medimos cambios significativos en la presión ni nada, pero sí vimos la elongación vítrea. Hicimos un estudio con 2 variables, con ANOVA test, porque hay 2 variables, el tiempo y los hipotensores, y me dio significativo. Después en el 2015 estudiamos estos trabajos que habían dicho que no daba significativo, Myopia Progression in Young Children, la mayoría son de las actas oftalmológicas de Escandinavia, de los japoneses, otro también de la acta oftalmológica, que dijeron que no servía, y yo hice esos mismos estudios, pero en vez de largo final menos largo inicial, o miopía final menos miopía inicial, lo dividí por el primero, hice esa relación, ese porcentaje, en vez de hablar de milímetros o de dioptría, hablé de porcentaje, y sí me dio significativo. Entonces, el uso de los hipotensores para reducir la miopía, con los mismos datos de ellos, me daba positivo. No es lo mismo que un ojo de 29 milímetros crezca 0,3 que si un ojo de 18 crece 0,3. En un caso es el 1,66% que crece, en el otro es el 1%. Culturas diferentes tienen, desde hace rato se sabe que pueden haber diferentes crecimientos de segmentos corporales. Por ejemplo, anillos en el cuello de africanas y de mujeres de Birmania, cuellos largos, que son estos. Estas mujeres le ponen eso y desde hace años saben que pueden estirar el cuello. Y nosotros acá conocemos las geishas, en Japón, que les ponen esos zapatos chiquitos de madera para que no les crezcan los ojos, porque si no, no podían entrar a la escuela de geishas. Y así se conoce este efecto pie de geisha, que con el hipotensor logramos que el ojo no crezca tanto, es de tener una parte del crecimiento corporal, como se viene haciendo, alargando en el caso de las de Birmania y achicando en el caso de las geishas. Esto resulta que ya el 9 de junio del 2018 empecé a recibir estos mails de Xin Mi Lee, que empezaron a estudiar también en China los efectos de los hipotensores, que antes habían dicho que no funcionaban. Acá tenemos esta otra de la Berkeley University, que también me manda a pedir las informaciones mías, porque se empezó a ver finalmente en el 2018 que sí servía, y ya después fue publicado, como vemos acá, en varios de estos trabajos, en abril del 18 y en el 17. Después, ¿qué tenemos entonces? Ortoqueratología, bifocales, multifocales, con este desenfoque periférico que tenía que ver con como esto, cuando George Wallman cambió todo y empezó a estudiarlo biológicamente. La ortoqueratología de los bifocales, tengo alguna experiencia multifocales también. A mí no me gustan mucho, esto lo usan en el sudeste asiático. Ortoqueratología son unos lentes de contacto que aplanan la córnea, que lo que pretenden hacer es el desenfoque periférico. Se usan de noche y no de día. Esto es lo que tenemos acá, estos son los bifocales que se usan en China, como ven. Yo tengo poca experiencia, pero sería de otra manera. Este es un póster de la Academia Americana en el 2019, hablando de ortoqueratología, que es esto que tenemos acá: atropina, hipotensores, ortoqueratología, bifocales, multifocales, filtros o acupuntura. Estos hablan de que el filtro de la luz azul, que es el filtro Blue Protect, lo único que sabemos del azul es que estimula la melatonina y que sirve para que cuando uno esté de noche no mire con los iPads y mire esa luz azul que aparentemente no lo deja dormir, porque la melatonina la produce la glándula pineal y le estaría impidiendo, estaría despertándose de noche. Otra cosa no sabemos. Este trabajo es del 2014 de la Academia Americana sobre acupuntura. No lo uso, no conozco nada. Lo que sí usamos es el fondo. Nosotros estudiamos con pizarrones negros con tiza blanca, y eso aparentemente ya está estudiado por las células on-off de la retina y del cuerpo geniculado. Por eso el WhatsApp viene con dark mode, y hay que decirle a los chicos que se están volviendo miopes que usan dark mode, modo oscuro, porque si no se van a miopizar más. Este es el fondo oscuro de células on-off. Acá tengo un artículo de la Universidad de Tübingen y otro Scientific Report que están hablando de esto, de usar, como decíamos nosotros, pizarrones negros con tiza blanca. Entonces, fondo oscuro, aire libre. Esto es lo que se hacemos. Esto fue el estudio de Morgan, uno de los que trajimos en hablarnos a nosotros acá en septiembre, en noviembre, el 7 de noviembre del año pasado, con el doctor Iribarren. Él vio que los niños que están en Australia, primos hermanos de los de Singapur, o sea, con la misma carga genética, en Australia no se miopizan al estar al aire libre, y en Singapur sí. Acá tenemos varios trabajos
que han sido ya publicados en la Ophthalmology, por ejemplo, hasta final del 17, midiendo la iluminación de los distintos lugares, y vemos que la iluminación es un factor para que se evite el problema de la miopización. Antes los chicos los teníamos que retar para que puedan, para que entren, para que salgan afuera. Estaban en la calle y la madre nos retaba porque nos querían hacer entrar, y ahora nos cuesta hacerlo sacar a los chicos afuera porque juegan a la pelota con la PlayStation, juegan a la pelota así y no están nunca realmente con ganas de salir afuera. Entonces, fondo libre, fondo oscuro, aire libre, 25 años tratando la progresión de la miopía, del 96 al 2002 el cartiolol, del 2003 al 2016 la dorsolamida, 2016-2020 la atropina súper diluida, aire libre, aumentar la iluminación, y esto lo estoy haciendo desde que lo sabemos, hará ya 6 o 7 años. Esto de los miopilux he probado algo, pero no tengo mucha experiencia. Lente de contacto con ortoqueratología, y evitar la luz azul es algo que tampoco tengo mucha experiencia. Para mí solamente sirve para lo que le digo de la glándula pineal de la melatonina. Acupuntura nada, fondo blanco y negro lo he usado. Entonces, como conclusión, recordemos que la curva de refracciones humanas son leptocúrticas. No podemos usar promedio ni estadística gaussiana. Son mucho más los normales que lo que la campana de Gauss nos esperaría. Recordemos que el proceso de metropización a través del sol y la dopamina, no interfiramos en los niños, no demos lente de descanso a los niños no se cansan, tienen una amplitud de acomodación grandísima, no hay que interferir. Actuemos cuando falla la metropización, ya dijimos, aire libre, atropina, hipotensores, ortoqueratología, multifocales, letras blancas sobre fondo negro, acupuntura, luz azul, y no es por vía parasimpática, sino es el manejo del crecimiento de diferentes segmentos corporales. Muchas gracias.